Hechos capítulo 24, versículo 16. Vamos a leer desde el versículo 14. Pablo, defendiéndose ante Félix, dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo, en su defensa, él proclama la doctrina de la resurrección, tanto de justos como de injustos. Y él dice en el versículo 16, y por esto, a la luz del día del juicio, a la luz de que tarde o temprano nos encontraremos delante de Dios, delante de aquel que no se equivocará en su veredicto con respecto a nuestras almas, a la luz de que justos e injustos se encontrarán delante de aquel que todo lo conoce, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo se dispone a hacer algo aquí que vale la pena hacerlo siempre. Eso es algo tan importante, tan trascendental, que vale la pena hacerlo siempre. Vale la pena todo esfuerzo. Procuro, dice él, tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y vean qué tan amplio es ese esfuerzo al que Pablo se iba a dedicar. Porque es un esfuerzo que se va a dedicar no solamente a tener una conciencia que no pueda ser, en la que él no pueda ser acusado delante de Dios, sino tampoco delante de los hombres. Algunas personas pueden decir, no, yo vivo mi vida delante de Dios. A mí no me interesa mucho lo que la gente piensa, y hay un nivel en el que nosotros no tenemos que preocuparnos más por la opinión de los hombres que obviamente de la opinión de Dios. Pero Pablo dice, no, nosotros tenemos que tener el esfuerzo, dedicarnos a que no haya ninguna controversia tampoco con respecto a los hombres. Y yo procuro tener siempre una conciencia limpia, sin ofensa, delante de Dios y también delante de los hombres. Esta doctrina es de vital importancia. Para los puritanos, dice James Packer, que no podía haber verdadero entendimiento espiritual, ni piedad genuina, sin que los hombres se expongan y esclavicen sus conciencias a la palabra de Dios. Voy a repetir esto otra vez. Esto dice Packer. Dice en un artículo que él escribía, para los puritanos no podía haber verdadero entendimiento espiritual, ni piedad genuina, sin que los hombres se expongan y esclavicen sus conciencias a la palabra de Dios. ¿Recuerdan aquella frase de Lutero cuando él decía, si a mí no me convencen por la palabra de Dios en cuanto a mi conciencia, yo no puedo retractarme? Mi conciencia está atada a la palabra de Dios, es el punto. Dice, no puede haber verdadera piedad ni vigor espiritual si nuestras conciencias no están esclavizadas a la palabra de Dios. Sin embargo, siendo tan importante, nos preguntamos, ¿y por qué esta doctrina ha caído en desuso? ¿Por qué no se habla ya de la conciencia? Muchas personas ven esto como una doctrina demasiado sombría. Es una doctrina que lo que hace es a uno sentir demasiado peso de culpa. Sin embargo, permítame leerle esta cita que alguien escribió hablando acerca de la conciencia. Dice, yo he sido un hombre de grandes pecados, pero Él ha sido un Dios de grandes misericordias. Y ahora, a través de sus misericordias, tengo una conciencia tan sana y tranquila como si yo nunca hubiera pecado. ¿De dónde derivamos eso? De la doctrina bíblica de la conciencia. De la doctrina bíblica de la conciencia. Ciertamente, el funcionamiento correcto de una conciencia en momentos nos va a dar una mordida que nos despierte a las realidades del pecado a nuestro alrededor.
Pero también vamos a ver cómo la doctrina bíblica de la conciencia está relacionada con la doctrina bíblica de la seguridad. De la seguridad. Queremos disfrutar de seguridad de salvación. La doctrina de la conciencia tiene mucho que ver con eso. La bendición de la seguridad tiene que ver mucho con la doctrina de la conciencia. Nosotros debemos estar anhelantes de conocer todo lo que la Escritura tenga que decir acerca de esta doctrina ante la importancia que ésta contiene en medio de un mundo, de un evangelicalismo que ha menospreciado lo que tenga que ver con la conciencia. Se menosprecia, no se escribe, no se habla acerca de la conciencia. Y cito a Packer de nuevo, dice, en la iglesia cristiana las conciencias deben estar alertas y ser agudas, pero ¿son así? Es de temer que nosotros, a quienes Cristo llama la sal de la tierra, hemos perdido mucho de nuestro sabor. ¿Se caracterizan los evangélicos de estos días por su bondad e integridad? ¿Nos distinguimos en la sociedad por ser sensibles a los asuntos morales y la compasión hacia aquellos en necesidad? Hubo una época en que a los cristianos se les enseñaba a dialogar con sus conciencias diariamente, en la disciplina regular del autoexamen bajo la palabra de Dios. Pero ¿cuánto de esto nos queda hoy? No damos continua evidencia de nuestro descuido de esta disciplina secreta por nuestra conducta irresponsable y sin principio. Un estudio de la conciencia puritana, yo diría, de la conciencia en la doctrina bíblica, puede ser saludable para nosotros en el presente. Necesitamos desenterrar, desempolvar la enseñanza bíblica acerca de la conciencia si queremos vivir vidas cristianas vigorosas e impactantes. Los puritanos personificaban la conciencia. Y yo me puse a coleccionar algunos de los nombres, como diferentes autores llaman a la conciencia, porque nos dan una idea acerca del funcionamiento de ella. Los puritanos la personificaban, por ejemplo, ustedes conocen el libro de Guerra Santa de Juan Bunyan, como Bunyan lo llamaba el señor archivero, porque escribe. Era, creo que Thomas Manton, si mal no recuerdo, que él decía que cuando la conciencia no habla, escribe. Cuando ella no habla, escribe. Eso es que cuando tú te estás prestando oídos sordos a lo que la conciencia te está diciendo, sin embargo, ya está llevando notas ahí, para después sacarlo. También los puritanos decían que la conciencia era un vigilante o un guardián, un portavoz, hablando como un representante de Dios, un vicerregente. Alguien lo llamaba el espía de Dios en nuestro seno. El espía de Dios en nuestro seno. El sargento de Dios para arrestar al pecador. Un mentor, un juez. Usaban diferentes imágenes para que nosotros entendiésemos la enseñanza bíblica acerca de la conciencia. Nosotros tenemos a alguien habitando dentro de nosotros continuamente 24 horas. Continuamente 24 horas. Y la conciencia es o nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. O nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Pero continuamente andando con nosotros. Todo hombre en su sano juicio va a querer tener un amigo que le sirva de ayuda. Si uno preguntara, ¿qué tipo de amigo tú quieres? ¿Alguien que te haga daño o alguien que te ayude? Una persona con pleno juicio, con sano juicio, va a decir, yo quiero a alguien que me ayude. Pues ese amigo que Dios nos ha puesto dentro de nosotros es nuestra conciencia. Y nosotros vamos a anhelar que ese amigo nos trate correctamente, que ese amigo nos hable con sinceridad. Y tenemos a ese compañero 24 horas al día, todos los días de la semana, dentro de nosotros. ¿Cómo vamos a relacionarnos con ese amigo? Tu conciencia será tu mejor o tu peor compañero en la vida. Y aún más, tu mejor o tu peor compañero en la muerte y en la eternidad. En la muerte y en la eternidad. Este tema no se circunscribe a esta vida, donde Dios ha puesto esa conciencia que nos ayude en nuestro peregrinaje al cielo, sino que la Biblia también enseña que la conciencia quedará con cada hombre en la eternidad.
ya sea para animar nuestros corazones en la eficacia del perdón de Cristo y el disfrute de la vida eterna con Él, o en esa corrosión continua, ver a esa conciencia royendo continuamente el corazón de los pecadores en el infierno, por decirles que ellos son culpables y merecedores de ese castigo eterno, continuamente, eternamente y para siempre. ¿Es tu mejor amigo o tu peor enemigo? Bien, hay dos cosas que yo quisiera ver hoy con respecto a la conciencia. ¿Qué es la conciencia? O una definición de la conciencia y cómo funciona la conciencia. ¿Qué es la conciencia y cómo funciona la conciencia? Simplemente eso es un estudio introductorio. Pues vamos a meternos en más detalles, cuál es el origen de la conciencia, cómo es lo que traza el criterio del bien y del mal, cómo podemos tener una buena conciencia, cuáles son las enfermedades de la conciencia según la enseñanza de la palabra de Dios y cómo podemos nosotros manejarla y su relación con otras doctrinas de la palabra de Dios. Por ahora quiero que veamos qué es la conciencia. Estamos hablando de conciencia. ¿Qué es la conciencia? La palabra conciencia viene de una unión de dos palabras en latín. Significa con conocimiento. Es un conocimiento compartido, un conocimiento junto con. Es conocer juntamente con alguien. Y en este caso la referencia es al conocimiento de Dios. Hay un conocimiento que concuerda con el conocimiento de Dios que nosotros tenemos dentro de nosotros. Esta es la idea. El conocimiento de uno mismo tal como Dios nos conoce. El juicio que un hombre tiene de sí mismo según el juicio que Dios tiene de él. Concuerda el juicio de nuestra conciencia con el juicio que Dios tiene de acerca de nosotros. O acerca de una acción. O acerca de otra persona. Ese conocimiento concuerda con el juicio de Dios. Es una facultad del alma que juzga cómo están las cosas entre nosotros y Dios. ¿Cómo está tu alma entre tú y Dios? ¿Cómo están esas cosas? Y se comprueba allí, comparando tu vida con la voluntad de Dios, cómo están tus pensamientos, cómo están tus acciones, cómo están tus actitudes delante de Dios. Cómo Dios ve cada una de estas cosas. ¿En qué estado espiritual te encuentras tú? O aún, no solamente las cosas que hacemos bien o mal, aún las que dejamos de hacer. ¿Qué piensa Dios cuando nosotros dejamos de hacer algo? Y la conciencia nos dice, tú debiste de haber orado ahora. Tú debiste de haber usado ese tiempo para orar y no para aquello. La conciencia nos lo dice, ¿no es así? Recuerda cuál es la información de Dios. Y nosotros entonces podemos conocer algo de la mente de Dios por la voz de la conciencia. Por la voz de la conciencia. Y uso el término voz a propósito. La conciencia no es un observador neutro que nosotros tenemos con nosotros. Como estas personas que examinan a los que están aprendiendo, de los que van a sacar su licencia. Que pueden ir en silencio, marcando todos los puntos que le van quitando. Y no dicen nada y tú te terminas y punto. La conciencia no es así. La conciencia te dice, no dobles así por ahí. Que no dobles, va muy rápido. Espérate. Es como los padres cuando le están enseñando a los hijos. Y si se metió mal en una, le recuerda, no debiste meterte así porque eso es peligroso y tú cruzas. Entonces la conciencia habla. Por eso, esa es la forma como se caricaturiza la conciencia en los dibujos animados, como se presenta un angelito y un diablillo. Y eso ilustrando lo que es la voz de la conciencia, lo que quieren hacer. Haz tal cosa, no lo hagas. Que es lo que también es Pepe Grillo, el personaje de Pepe Grillo en Pinocho. No es más que la conciencia. Lo único que a veces le quitan con el contenido y las cosas que le ponen. Mientras más apegados al original, más vemos el elemento conciencia en este cuento. De manera que, ¿qué es la conciencia? La facultad que innata, con la que el hombre nace, por la cual el hombre hace diferencia entre lo que es moralmente correcto e incorrecto. Una facultad innata por la cual el hombre
hace diferencia entre lo que es moralmente correcto o incorrecto. Hay algo en el hombre, hay una facultad en nosotros que nos ayuda a discernir esta diferencia en cuanto a nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Y eso se diferencia radicalmente de los animales, A veces nosotros encontramos personas que hablan de sus animales que cualquiera piensan que son gente. Y no, había que ver cómo ese perro mira y se fía y se da cuenta de aquello y de lo otro, y cualquiera ve que una descripción que casi raya en decir que tienen una conciencia, que pueden discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Pero la Biblia sí describe al hombre desde una perspectiva moral. La Biblia describe al hombre como una criatura que puede tener ese discernimiento, que Dios no le demanda al caballo, ni a la hormiga, ni a ningún otro ser, pero al hombre sí. Y para asistir al hombre en su obligación moral para con Dios, Él le ha dado la facultad o la capacidad de juzgar sus propias acciones, sus propios pensamientos, en base a un criterio de lo correcto y de lo incorrecto. ¿Y quién pone esto allí? Dios, que es una de las cosas que veremos en otro estudio similar a este. Pero una definición sencilla de lo que es la conciencia es la facultad de discernimiento ético en el hombre. Una facultad de discernimiento ético en el hombre de lo correcto o lo incorrecto. La Biblia no utiliza una descripción teológica, una definición teológica de conciencia. La Biblia no hace eso como no lo hace con muchísimas otras cosas. La Biblia sí describe la conciencia, utiliza enseñanzas que nos corroboran la presencia de esta facultad en el hombre. El Antiguo Testamento no utiliza un término como el que nosotros conocemos en español, conciencia. El Antiguo Testamento no tiene ese término para expresar esta idea. No hay esa idea filosófica que los griegos tenían para hablar de ello. Sin embargo, sí se presenta de otra variedad de maneras que no son menos ciertas, que reflejan la enseñanza bíblica de este tema. Vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 9. Primer libro de Reyes, capítulo 9. Versículo 3. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración, esto es Salomón, y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón. Esa frase allí habla de la conciencia. Si tú vivieres en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Pero ahí, la forma como el Antiguo Testamento describe el funcionamiento de la conciencia, tener integridad de corazón. El corazón es lo que el Antiguo Testamento usa para hablar de la integridad. Y un corazón íntegro es una conciencia limpia, una conciencia pura. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 10, cuando leemos la historia de que David mandó a censar al pueblo de Israel, nosotros vemos cómo después David reconoce su pecado. Y dice en el versículo 10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Esa es la conciencia. Ese peso en su corazón de no haber agradado a Dios, de haber hecho algo en lo que él pecó. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Ruego que quites este pecado a tu siervo, etc. David allí fue acusado por su conciencia. Entonces recuerda cómo su siervo en general le había dicho, mira, yo no veo que eso está bien. Eso no está bien. Pero David dijo, no, vamos a hacerlo. Con una conciencia tranquila. Pero no era verdad que era con una conciencia tranquila. Después él vio que él había pecado contra Dios. Y Dios lo confrontó. Y Dios trató con su alma.
Y Dios lo perdonó. Pero él sintió que peso en su corazón. Cuando una conciencia está funcionando bien, cuando nosotros pecamos, nosotros sentimos peso en el corazón. Eso es una maldición. Eso fue una bendición para David, para poder abandonar el pecado. Porque mientras él viviera pensando que no, que le estaba bien, hubiera permanecido en dureza de corazón. Pero después él vio su pecado, qué bueno, y sintió ese peso en el corazón. Insensibilidad de corazón no es una bendición. Que una persona se puede entregar al pecado, a mí mi conciencia no me dice nada, eso no es necesariamente síntoma de santidad, eso no es necesariamente síntoma de fortaleza. Puede ser síntoma de pecado, puede ser síntoma de una conciencia cauterizada. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Versículos 30 y 31. Y es el caso cuando Abigail va a donde David. David está decidido a matar a Nabal. ¿Y qué le dice Abigail? Dice, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Dice, si tú haces esto, vas a tener dolor continuo, vas a tener remordimiento de lo que tú has hecho. ¿Qué es eso? La conciencia en el Antiguo Testamento. La enseñanza bíblica de la conciencia. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Una conciencia acusadora, una conciencia que nos juzga, es un corazón que se ofende por el pecado. Un corazón que sabe que no hemos hecho lo correcto. Dice, yo te quiero librar a ti, David, de que tú después te pases el resto de tus días recordando este evento, de que tú hiciste algo que tú no debiste haber hecho. Y qué bendición le fue a Abigail a David por eso. De qué bendición le fue. De manera que en el Antiguo Testamento la idea de la conciencia se expresa de esta forma. También se expresa con el término de ser limpios, buenos o correctos en la opinión de uno mismo, como en pasajes Proverbios 16:2 o Proverbios 21:2, de personas que son limpios en su propia opinión, que ven que no hay ningún problema con sus caminos. Eso es la conciencia. Ellos, según su conciencia, no necesariamente porque está funcionando bien, pero según su conciencia, ellos no han hecho nada malo. Ya veremos cuáles son las enfermedades de la conciencia. Un pasaje tan famoso como Jueces 21:25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es la conciencia también. Cada quien hacía lo que cada quien pensaba. Su conciencia no le molestaban, eran conciencias cauterizadas en ese momento. Conciencias insensibles a la voluntad de Dios. No había rey, no había gobernante y cada quien vivía según los dictados de su propia conciencia. Él tenía una conciencia que le decía esto, aquel una conciencia que le decía aquello. La conciencia con los efectos del pecado. Pero de estas formas se presenta la doctrina de la conciencia en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, sin embargo, sí nosotros tenemos un término particular en el griego que habla de la conciencia, un vocablo especializado para este concepto. ¿Y qué significa, como yo les decía, tener un conocimiento juntamente con, estar consciente de algo? De manera que puedo pasar a ver cómo opera ahora, cómo obra esta conciencia, y seguiremos viendo ejemplos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento que nos describen este concepto de la conciencia. ¿Cómo opera entonces la conciencia? ¿Cómo opera? ¿Cuál es la operación de la conciencia? Hemos visto entonces cómo lo describe o lo define la Escritura. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo es que funciona? En ese sermón que yo les mencionaba de la colección de sermones puritanos, en ese primer tomo, Samuel Ansley dice, la conciencia prevé las cosas futuras, conduciendo al bien y advirtiéndonos contra el mal. Y mira también a cosas pasadas con gozo o tormento.
¿Qué está diciendo él? La conciencia prevé las cosas futuras. Por un lado, la conciencia mira lo que va a pasar. Y por otro lado, dice la conciencia, mira lo que ya pasó. Mira lo que va a pasar y nos conduce al bien y nos advierte contra el mal. Y mira lo que pasó y nos produce gozo o nos produce tormento. Dice cualquiera de esas dos cosas. De manera que eso divide la operación de la conciencia en dos partes. La conciencia, cómo opera antes de que nosotros tomemos una decisión ética o hagamos una acción. Y la operación de la conciencia después que tomamos una acción. Después que nosotros tomamos una decisión particular. La conciencia funciona, nos habla antes de... Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Ay, te dije que si hacías esto te iba a pasar aquello y lo otro. La conciencia nos dice, te lo dije. Te lo dije. Y entonces nos advierte de que eso no lo debemos hacer. No lo debes hacer. Si tú haces aquello, serás recompensado por Dios. Si tú haces ello, eso Dios te va a castigar. Pasó, entonces nos permite, hicimos lo bien, lo correcto, tomamos la decisión adecuada. Mira qué bendición, qué bueno fue haber hecho lo bueno. Pero sin embargo, si hicimos lo malo, la conciencia entonces nos acusa. Y la conciencia nos llama al arrepentimiento. Veamos entonces cómo opera la conciencia antes de que nosotros tomemos esta acción. De que nosotros tomemos esta acción. Y es como si uno llegara a un punto de decisión en una carretera, a un cruce. Uno llega a un punto donde tiene que ir o a la derecha o a la izquierda. Y la conciencia está allí para ayudarnos a nosotros tomar el curso de acción correcto, a tomar la decisión correcta. Uno puede poner aún pensamientos en uno mismo, meditando en ciertas circunstancias. Si yo me introduzco en aquella actividad, puede pasar dos cosas, o esto o aquello. Si me pasa esto, yo voy a decir esto y esto y esto y esto. Ya uno está decidiendo, evaluando la situación, pero en el momento de la toma de decisión, aparece el corazón depravado, nuestra corrupción, que nos va a decir, pero ¿y cómo tú vas a sobrevivir si tú entonces en tu negocio tomas las cosas de esta manera? Hay ciertos impuestos que tú no puedes pagar. Toma tus ingresos de esta forma, sácalo de la compañía de esta forma, así, y que no tenga que ver, ni se declare, ni se aparezca en los papeles. El pecado surge de manera que nosotros podamos resolver los problemas de alguna forma. Pero la voz de la conciencia viene y nos dice, no, es que la ley dice que de todo lo que tú ganas tú debes pagar impuestos. Entonces, dice que entonces tú tienes que pagar impuestos. Sí, pero lo que pasa es, porque fulano, y cómo está la cosa, la competencia, es que la ley dice la conciencia, porque la conciencia es como media malcriada ella, dice alguien. La conciencia también tiene un vocabulario muy limitado y se queda ahí. Y de ahí nadie lo saca. Y tú, pero es que no, es esto. Es esto, y nosotros buscando la vuelta. Y Dios hablándonos por nuestra conciencia, diciendo, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Vamos a una tienda, nosotros pagamos algo que nos costó 60 pesos con una papeleta de 100 pesos. Y la persona está supuesta a devolvernos 2 papeletas de 20. Nos devuelve 40 pesos. Pero resulta que por X o por R se equivocó y el sal estaba medio oscuro, no sé. Pasó 2 papeletas de 50. Y tú estabas allí, tú te diste cuenta. Ahí hay un cruce en el camino. O tú te embolsillas el dinero extra. Tú estás comprando con 100 pesos y te devolvieron 100. Y dices, wow, Dios proveyendo. O tú realmente dices, yo tengo que devolver esto. Yo tengo que devolver esto, tu conciencia te habla. Y tú tienes que tomar una decisión. O se le cae a alguien algo en el camino, tú lo viste a quién fue que se le cayó. Yo me lo encontré. El que se lo encuentra es de él. No, tú sabes de quién es. Debes devolverlo y la conciencia te dice qué es lo que tienes que hacer. Pero son estas las cosas que entran en juego y la conciencia pasa un juicio moral sobre tus acciones.
Te embolsillaste el dinero, eso no estuvo bien. Eso no estuvo bien. Eso no estuvo bien. Y pasan años y ocurre algo que viene y te recuerda el evento. Wow, sí, cuando yo tal cosa, es verdad, sí. No es así que nosotros muchas veces, hermanos, nos recordamos de cosas que pensábamos que eran pecados que habíamos confesado al Señor hace tiempo. Y resulta que Dios nos trae algo en un momento dado, Señor. Por si no te pedí perdón por ese, también perdónalo. Cosas que uno ni se acordaba. Cosas que ocurrieron, momentos en que uno tomó la decisión contraria a la voluntad de Dios. Contraria a la voluntad de Dios. Y a veces nosotros tomamos esas decisiones equivocadas porque nos llevamos más de nuestras pasiones. Y no estamos guiándonos de la voluntad revelada de Dios en nuestras vidas. ¿Quién es que toma la decisión? Nosotros tomamos la decisión. No es nuestra conciencia que la toma. Nosotros somos responsables de o devolver el dinero o de ponerlo en el bolsillo. Somos nosotros. Dice James Stoker, el autor de las biografías de la vida de Jesucristo o vida de Pablo, que tenemos algunas veces en la librería. Dice él en una enciclopedia, una definición, hablando del tema de la conciencia, dice: lo que la conciencia nos manda puede estar aparentemente en contra de nuestros intereses, puede ser totalmente contrario a nuestras inclinaciones, puede estar opuesta al consejo de amigos y las solicitaciones de compañeros, puede contradecir los decretos de principados y autoridades o las voces de multitudes, y sin embargo la conciencia no modifica sus reclamos. Podemos dejar de obedecer, dando lugar a las pasiones, pero sabemos que tenemos que obedecer. En ese sentido, la voz de la conciencia es una voz sagrada para nosotros. ¡Sagrado! Es algo sagrado, es algo que tú y yo sabemos que debemos seguir. Y el precio de obedecer la conciencia puede a veces ser muy alto. El precio de obedecer la conciencia puede llevar incluso a personas a perder sus trabajos. A perder su trabajo. Pero no van a pecar en contra de Dios. Puede ser que nosotros nos metamos en problemas con personas donde ya no le caeremos tan bien. Pero vamos a estar con una conciencia limpia delante de nuestro Dios. Y hermanos, lo importante es que nosotros vivamos delante de los ojos de Dios. Delante de los ojos de Dios. Él es quien nos va a juzgar en el día del juicio. Recuerden que el conocimiento de la conciencia es conocimiento conforme al conocimiento de Dios. Es poniéndonos de acuerdo con el conocimiento que Dios tiene acerca de nosotros y cómo Él evalúa la acción que nosotros tomamos o dejamos de tomar. Dice un autor: nunca hacemos nada que sea tan secretamente que no sea en presencia de dos testigos: Dios y nuestra propia conciencia. Dios y nuestra propia conciencia. Y eso me lleva al segundo punto del funcionamiento de la conciencia. ¿Cómo funciona antes? Nos dice: eso está bien, eso está mal. Ahora, ¿cómo opera después que tomamos una acción ética? ¿Cómo opera la conciencia después que tomamos una acción ética? Antes de la acción es como un amigo que nos está diciendo: mira, a ti no te conviene hacer ese negocio, a ti lo que te conviene. Es como un amigo que nos está ayudando allí. Pero después que nosotros tomamos la acción, la conciencia actúa más bien como un legislador, actúa como un jurado, actúa como un testigo. Por eso nosotros tenemos dos testigos: a Dios y nuestra propia conciencia. La conciencia entonces trabaja como un testigo, como alguien que dice: yo lo vi, yo estuve ahí, él lo cogió el dinero y se lo puso en el bolsillo. Así actúa la conciencia, un testigo que va a la corte y nos excusa o nos acusa. Puede aparecer alguien que nos diga: sí, ese señor se llevó el dinero, pero si no nos lo llevamos, la conciencia nos va a decir: no, él no se lo llevó. Y aunque nos metan presos, vamos a estar con una conciencia limpia. ¿Qué fue lo que pasó con José? Lo trancaron por supuestamente haber cometido una acción que él no cometió. Pero estuvo en una cárcel trancado, pero con una conciencia limpia delante de Dios. Con una conciencia limpia. Entonces, la conciencia se presenta en la corte. Y es un testigo que puede trabajar para el ministerio público o para la defensa. Y presenta su testimonio. Dice Romanos 2, versículos 14 y 15.
Es un versículo clave acerca de la conciencia y lo veremos en otro estudio más ampliamente. Pero dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pero la conciencia da testimonio, la conciencia viene y nos dice, no, ese individuo es inocente, ese individuo no lo hizo eso, ese individuo se comportó como Dios dice. O él viene como un acusador y nos dice, no, realmente ese individuo es culpable de lo que se le acusa. Y cumple con su función, o nos acusa o nos defiende. En Génesis capítulo 42, nosotros tenemos un ejemplo de una conciencia acusadora. Es el caso de cuando José se revela ante sus hermanos. Antes de que él se revele a sus hermanos, ustedes conocen cómo José fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto. Y ahora ellos llegan a Egipto en medio de una gran hambre. José los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él. José entonces les ordenó que tenían que dejar a uno allí preso y ellos mientras tanto ir a buscar al más jovencito y entonces después regresar. Esa ironía del momento causó algo en sus conciencias. Esas conciencias por años habían estado durmiendo. Pero el hecho de que les pidieran que dejaran a uno preso despierta algo en ellos. Despierta sus conciencias dormidas. Y dicen ellos en los versículos 18 al 21 en Génesis capítulo 42. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. José no se les había presentado todavía. Ellos no sabían que estaban delante de José. Él no había hablado nada acerca de la cautividad a que ellos habían enviado a José. Sin embargo, por la acción, Dios usó eso para despertar esas conciencias durmientes. Y nosotros vemos a sus conciencias acusándoles sin que se les haya dicho media palabra. Y es por eso que si tú tienes una conciencia acusadora, podrán venir aflicciones a tu vida y tú dirás, Señor, ¿y qué es lo que yo he hecho? Y eso es por algo que yo he hecho. Tú tienes una conciencia. Eso fue porque yo hice aquello. Ya yo sé. A mí me está pasando eso, es por eso. Y puedes llegar a conclusiones aún erradas acerca de las actuaciones de Dios, pero porque tú tienes una conciencia que te está señalando algunas cosas, te está recordando algunas cosas. En esta aflicción despertó las conciencias durmientes de estas personas. Encontramos también el caso de los leprosos en el segundo libro de Reyes, capítulo 7. Capítulo 7 del segundo libro de Reyes. Había una gran hambre en Samaria, según el capítulo 6, cuando Samaria estaba sitiada por los sirios. Dice que las personas llegaron a tener tal hambre que se estaban comiendo aún a sus propios hijos, dice el versículo 28, y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos, y al día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. ¡Qué situación más horrible! ¡Calamitosa! Pues, Dios causa aquel evento que ustedes conocen, y hace huir despavoridos a los sirios, y el campamento se queda vacío. Los leprosos, que eran relegados de la sociedad, llegan allí y dicen, bueno, pues ya, esto está tan difícil ya, que mejor ya que nos cojan presos, pero poder comer algo con esta gente. Vamos a entregarnos donde los sirios. Y cuando llegan a la ciudad, pero aquello se está desierto. Y ellos empiezan a dar la buena vida. Y mira esto, y están comiendo como locos, y aquello, y lo otro, uno puede imaginarse la escena. Y tomaron, dice, comieron, bebieron, tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. ¿Y dónde pongo más? Y vamos a enterrar esto allí, a esconder esto allá. Se estaban haciendo millonarios.
Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también fueron y tomaron y lo escondieron. Como locos estaban ellos allí mientras el pueblo se moría de hambre sin saber que los sirios habían abandonado el sitio que les habían impuesto. Y el texto narra la experiencia de estos leprosos, versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. No estamos haciendo bien. Era un momento para compartir lo que ellos habían tenido, habían recibido. El ver todas estas cosas. Ellos no podían decir, bueno, yo fui que me lo encontré. Es más, vamos a repartirlo entre nosotros. Tú coges esto, tú coges aquello, yo lo... No. Ese razonamiento, sus conciencias no se lo permitió. La conciencia le dijo, ustedes están haciendo mal. Esto es un día para ustedes llevar buenas noticias al pueblo. Momentos cuando nosotros alamos para nuestro lado, cuando somos egoístas, momentos cuando nuestros hijos quieren todos los juguetes para ellos, momentos cuando nosotros queremos todos los bienes para nosotros, todos los beneficios del negocio para nosotros, momentos cuando los comerciantes quieren todos los beneficios para ellos, momentos cuando los que están arriba quieren todos los beneficios para ellos. Cuando son días de buenas noticias para también compartir con los demás. Hijo mío, comparte esos juguetes con tu hermanito, con tu hermanita. Hermano, comparte esas bendiciones que Dios te está dando con aquel, con el otro. Comerciante, también hay que, para hacer ganancia, con comercio, los dos tienen que ganar. No lo quieran todos para ustedes. Sean que estén comercializando con el dólar o lo que sea. Eso nos dice que Dios se fía en eso. Dios se fía que si alguien comercializando con el dólar se le está yendo la mano porque él quiere más y más y más y mantiene una nación o un dólar con especulación, eso Dios lo toma en cuenta. Como también si hay autoridades insensibles, Dios lo toma en cuenta. Porque hay cosas en las que tenemos que pensar en los demás. ¿Y saben qué? La conciencia les habla y les habla y les habla. Pero como dice alguien, le ponen un tape en la boca. Cuando quiere hablar no puede. Está hablando con la misma intensidad la conciencia, pero no sale nada. No sale nada. Ay, ya no me está hablando la conciencia. No, ya está hablando, pero si tú un tape en la boca, ¿cómo te lo vas a oír? Oye la voz de Dios. Oye la voz de Dios. No estamos haciendo bien. Y esa voz interior era como si le estuviera mirando cara a cara. Cara a cara esa voz interior. Eso que tú estás haciendo no está bien. No está bien. Y ellos tenían que tomar una decisión. Y uno de ellos habló. Y esa voz le habló tan fuerte que cambió de manera radical la conducta que ellos estaban llevando. De manera radical cambió su conducta. En Hechos capítulo 2 encontramos otro caso. Pedro había estado predicando en Pentecostés y concluye su sermón diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No, pero ¿y quién se cree este que es? Yo no fui que le clavé los clavos. Él se estaba inventando historias, él decía que él era mismo el Mesías. Bueno que le pasara eso. Dijeron eso a ellos allí. ¿Qué ocurrió? Dice, al oír esto, se compungieron de corazón, les traspasó una espada y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos vieron su pecado. Su conciencia les daba testimonio de que era cierto el veredicto que Pedro estaba diciendo. Su conciencia les decía, ustedes son culpables, ciertamente. Y no se defendieron. Y eso es la conciencia aquí, funcionando de manera acusadora.
acusadora, diciéndole ustedes son culpables. Pero esa misma conciencia que opera acusando en estos casos, también opera defendiendo en otros casos, como en Hechos 22 y 23. En Hechos 22:30, Pablo defendiéndose, dice allí en el concilio al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo les miró a los ojos. Pablo no estaba avergonzado, no volvió la cara en señal de que era un hipócrita. Él mirando cara a cara de que había sido acusado de crímenes contra Dios y contra el Estado, él pudo decir: yo soy inocente. Aunque ustedes me acusen, mi conciencia me dice que yo soy inocente. Una conciencia que le liberaba la carga. Ustedes pueden decir todo lo que ustedes quieran, pero yo soy inocente. Pablo también había sido acusado de ser enemigo de su pueblo Israel. Y por eso le escribe a los romanos en el capítulo 9 y les dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ustedes me acusan de que yo soy un enemigo de los de mi pueblo, pero yo amo a mi pueblo. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El hecho es que la conciencia es un testigo muy bueno, muy bueno. ¿Y por qué es un testigo muy bueno? Oh, porque lo ha visto todo y lo sabe todo. Ha estado ahí siempre. Yo vi cuando pasó. Y la conciencia, si nos defiende, es el mejor testigo. El mejor testigo. Fidedigno, 24 horas al día, allí viendo las cosas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hablando en el contexto de cómo nosotros amamos a los hermanos y lo que debemos hacer con los hermanos, en el 17, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora, nosotros debemos tener una limpia conciencia en cuanto a eso. Debemos tener una conciencia que nos defienda en el hecho de que hemos estado cumpliendo con nuestro deber, en nuestro amor hacia los hermanos. Por eso Juan dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dice: tú tienes el testimonio de tu corazón que dice que tú eres inocente en cuanto a eso. Ahora hay alguien que sabe más que nuestra conciencia, es Dios. Es lo que está diciendo. Nuestra conciencia conoce, pero dice: pero quien conoce de verdad es Dios. Dios es el que más sabe. El testimonio de Dios, el que hace todas las cosas. Si el testimonio que nos da nuestro corazón es tal que nos condena, es lo que está diciendo, ¿cuánto más no nos va a condenar Dios entonces? Que Él sabe todas las cosas. Si ni nuestra conciencia nos deja tranquilo de que sabe que nos hemos quedado cortos, Dios no te va a dejar tampoco tranquilo. Él sabe de lo que tú eres pecador. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, versículo 21, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué es eso? Una conciencia limpia para orar a Dios. Una conciencia limpia para orar a Dios. De manera que la conciencia actúa como un testigo en esta corte, pero no solamente es como un testigo, también es un juez. La conciencia actúa como un juez. Ya Él nos declara inocente, culpable. Emite un veredicto, emite un juicio. ¿Qué fue lo que pasó con esos leprosos allí en el campamento? Que la conciencia les decía: culpable. Eso que no estuvo bien, mal hecho. ¿Qué le pasó a esos israelitas que oían a Pedro predicar? Que la conciencia les dijo: culpables. Emitiendo juicio. Veredicto instantáneo. La conciencia
ni siquiera se detiene en considerar acciones individuales aquí y allá. La conciencia aún llega hasta juzgar al individuo mismo. Vuelvo y repito, hermanos. La conciencia no solamente juzga hechos. Es decir, esto está bien, esto está mal, esto. No. La conciencia va más allá. La conciencia dice, tú eres impío por eso. O tú eres un hijo de Dios. O tú no estás bien. Juzga a la persona. Juzga a la persona en sí. La acumulación de veredictos de la conciencia tiene un juicio acumulado que dice, tú eres un hijo de Dios. Y tu conciencia te da testimonio junto con el Espíritu de Dios de que tú verdaderamente eres hijo de Dios. Y no hay mayor bendición que eso. Pero tampoco hay algo más terrible a tener la conciencia diciendo, pero tú no eres un hijo de Dios. Tú no eres un hijo de Dios. Veremos cómo tendremos que educar la conciencia por las Escrituras. Veremos cómo puede haber conciencias mal informadas. A su debido momento, no lo puedo tratar todo a la vez. De hecho, ya el tiempo se me fue. Y yo no he terminado. De manera que continuaremos, si el Señor así lo permite, la semana próxima. Y nosotros podemos seguir estudiando la operación de la conciencia después de tomar la decisión moral. Pero antes de concluir, antes de nosotros parar en este punto, hermanos, oremos para que estas enseñanzas a nosotros nos den una firme determinación junto con el apóstol Pablo de decir, yo procuro siempre tener una conciencia sin ofensa delante de Dios y de los hombres. Delante de Dios y delante de los hombres. Decía alguien, un hombre con una buena conciencia puede enfrentar la muerte con ecuanimidad. Y eso será una ayuda aún en el lecho de muerte, de que nosotros tenemos una conciencia limpia delante de Dios. Y si tú no estás en Cristo, tu conciencia te ha hablado, y tú has acallado la voz de Dios hablándote a tu corazón, diciéndote que tú eres culpable. Pero eso no te exime del juicio de Dios. Porque tarde o temprano te encontrarás en el día del juicio. Y en ese día del juicio se te va a decir las cosas como son. La conciencia no es más que traer antes de tiempo el día del juicio para tú arreglar las cosas cuando todavía tú tienes oportunidad. Pero si tú lo postergas, lo dejarás para el momento cuando ya no habrá chance para ti. Oye la voz de la conciencia ahora y ponte de acuerdo con Dios. Que la opinión de Dios sea la opinión también tuya con respecto a ti mismo. Porque solamente así tú podrás buscar a Cristo de todo corazón. Y la conciencia será tu mayor y tu mejor compañero en la eternidad. Y no aquel gusano que te estará mordiendo y comiendo por toda la eternidad en el fuego que nunca se apaga. Oh, que Dios te ayude a ti, como iremos nosotros, a oír esas palabras, bien buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor.